Vamos avanzando. Buenos días, ¿cómo señor estás? Esparza. Mi pregunta básica de hoy. ¿Conoce usted a alguien inteligente? Sí, conozco a mucha gente muy inteligente, a gente cosa y a mucha gente muy poco inteligente. Bueno, ¿y quién sería más inteligente? ¿Un torero? ¿Un pintor? ¿Un abogado? ¿Un deportista de élite? ¿El inventor del teléfono móvil? ¿O quizás el político que cobra una comisión y no le pillan? Bueno, la inteligencia no es una magnitud unívoca, es muchas formas de inteligencia posibles. Y Muchas hay formas. gente inteligente que se puede dedicar a los toros perfectamente, claro, y gente estúpida que se puede dedicar a los toros también, y gente estúpida que se dedica al periodismo, y gente inteligente que se dedica al periodismo. ¿Y quién es más inteligente? ¿El que gana más dinero o no llega a final de mes? No tiene nada que ver la inteligencia con eso. Ay, si los ricos fueran inteligentes el mundo no sería como es. Claro. Bueno, el tema de hoy, las inteligencias múltiples. Howard Gardner es un psicólogo, investigador y catedrático de la Universidad de Harvard que hace unos años desarrolló una teoría psicológica sobre la inteligencia. Estamos acostumbrados a dos modelos de inteligencia que son los que se evalúan para determinar el coeficiente de inteligencia. Sabemos que hay se da un puntaje de 100 como referencia y el que está entre 95 y 105 se le considera normal y el que pasa de 125 a 130 ya se va considerando inteligente y a partir de 150 pues ya casi superdotal. Bueno, las inteligencias que se evalúan generalmente son dos. Una, la lingüística. La inteligencia verbal o lingüística, mediante la cual una persona se sabe expresar, ya sea por escrito o de forma oral. Esta inteligencia lingüística es típica de los comunicadores, de las personas que se saben comunicar o interrelacionan con otros. Y tiene dos matices, la inteligencia lingüística descriptiva, de personas muy analíticas, de una mente muy concreta que describen las cosas con total precisión, y la que sería la lingüística creativa, donde entraría la imaginación, la fantasía, como por ejemplo en la literatura o la poesía. Pero es la capacidad de comunicar a otros lo que se ve en el exterior, descriptiva, o lo que se ve en el interior de la propia mente. Ese es un tipo de inteligencia. La otra es la matemática, la lógica, la racional, típica del científico. Y ahí entra la lógica, 2 más 2, 4. Hay unas reglas lógicas que seguir, hay unos datos que evaluar y se llegan a unas conclusiones. Es la inteligencia típica de lo que llamaríamos las personas inteligentes en un sentido vulgar y extenso. Nos damos cuenta que la inteligencia lingüística y la inteligencia matemático-lógico-racional son las típicas que se evalúan en nuestro modelo educativo. Unos son los de letras y otros serían los de ciencias. Pero Howard Gardner dio a entender que hay más tipos de inteligencia. Yo más que modelos de inteligencia, tipos de inteligencia, hablaría de capacidades, facultades o habilidades propias del individuo humano. Y él cita, por ejemplo, la inteligencia musical. La inteligencia musical es percibir unos sonidos, unos ritmos que son bits de información que codificados de cierta manera dan lugar a una melodía, la música. Entonces, detrás de un compositor de música tenemos casi un escritor, tenemos casi un ingeniero, tenemos casi un artista inspirado que tiene que ver algo en su mundo interno para luego darle una forma externa. La inteligencia musical. Muchos niños son muy buenos en música y en recrear todas esas cosas que oyen dentro de su mente, pero son nefastos para la comunicación verbal, lingüística, y en el modelo matemático lógico estricto. Pero eso no quita que sean personas fracasadas en el modelo educativo, simplemente dan otro tipo de fruta. Unos dan manzanas y otros dan nísperos, pero el níspero también es una fruta y además nutritiva. Luego hay otro tipo de inteligencia que es la espacial. Sería la capacidad de la mente de situar en un espacio tridimensional distintos elementos. Muy buena para los ingenieros, arquitectos, constructores, es decir, todas las personas que tienen que recrear visualmente en 3D un modelo de algo para luego quedarse ahí y convertirlo en una imagen dibujada en un plano. Militares.
también. Sí. Sí, pues la artillería, por ejemplo. Tienes que organizar el espacio. La artillería. Claro. Sí. Y no solo ella. A lo mejor la logística también, el almacenaje. Hay muchos elementos de aplicación práctica o muchos trabajos donde se puede plasmar esa habilidad 3D. Pero lo que está claro es que siempre que tenemos que recrear algo en 3 dimensiones, ahí está esa inteligencia espacial. Y ahí vamos 4. Estas 4 están muy relacionadas con el hemisferio derecho del cerebro, lingüístico y musical, poesía, y con el hemisferio izquierdo, que es la matemática, la lógica, la razón y la visión tridimensional. Bueno, interactúan ambos hemisferios. No podemos decir que un hemisferio es típico de una inteligencia porque están interactuando los dos constantemente. Muy bien, pero es que hay 3 tipos de inteligencia más, o 3 tipos de habilidades o de capacidades que tiene el ser humano. La inteligencia psicomotriz o cinética corporal es la habilidad que tiene la persona de saber en cada momento dónde está cada parte de su cuerpo, y eso en relación a la posición del individuo en un lugar concreto y en su capacidad de moverse en un espacio determinado. Es la habilidad propia de los deportistas. Pero ¿por qué eso lo consideras inteligencia y no una destreza física? Bueno, Howard Gardner lo denomina inteligencia. Claro. Yo lo denominaría habilidad, una habilidad psicomotriz propia del cuerpo humano en interrelación con el pensamiento y la voluntad. Yo lo llamaría habilidad, pero digamos que la moda que ha introducido es llamarlo inteligencia. Pero bueno, para mí es una capacidad. Es la facultad típica del deportista de hacer una pirueta, pues no sé, los gimnastas, la natación sincronizada, pues el lanzamiento jabalina, cualquier actividad donde tienes que coordinar unos movimientos, patinaje artístico, que es tu cuerpo en movimiento con una música, etcétera. Y luego tenemos una inteligencia que es primordial, que es la inteligencia interpersonal, la que nos vincula a otros. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de la comprensión psicológica. ¿Qué es la comprensión psicológica? Darme cuenta de qué piensa, qué siente y qué le pasa al otro, a las otras personas, con lo cual yo tengo una ventaja porque si sé cómo están, yo puedo interactuar con ellos, ya sea para venderles un producto, o para ayudarles, o para orientarles, o para liderarlos. Y ahí es donde entraría la famosa inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es donde yo adquiero el control de mis emociones, ya sea controlando una ira, una rabia en un conflicto con alguien, y entonces si yo controlo esa ira, pues el conflicto se aminora o se puede incluso solucionar, o cómo yo expreso mi entusiasmo para emocionar a otros respecto a la compra de un producto, o respecto a la aplicación de una idea, o hacia la motivación al logro de un objetivo. Pero hay más, porque yo estoy viendo en ese papel que él tiene ahí que hay otro tipo de inteligencia. Sí, señor, sí, señor. Y es la intrapersonal, que desde un punto de vista filosófico y psicológico me parece valiosísima. Y tiene varios niveles o varios aspectos. Uno es el autoconocimiento, la introspección psicológica, donde el individuo se observa a sí mismo como yo, como mente, como emoción y como cuerpo, y descubre sus tendencias, sus impulsos. Si no hay autoconocimiento, difícilmente el individuo puede adquirir la habilidad siguiente, que es el autocontrol. El autocontrol, la disciplina, el dominio de las pulsiones, de las pasiones, de los instintos, de las emociones, de los impulsos de pensamiento. A veces hay que hablar y a veces hay que callar. Entonces eso es autocontrol. Y luego, muy importante en esta habilidad intrapersonal, pues poner la gratificación. En los estudios que se hacen con los empresarios y los emprendedores, se ha visto que aquellos que son capaces de dominar la necesidad de una satisfacción inmediata y de trabajar a futuro para conseguir el logro al cabo de un tiempo, son los que consiguen cosas. ¿Y eso no lo da simplemente la edad? Es decir, porque estos rasgos que estás enumerando coinciden mucho con lo que es el retrato tradicional de la sabiduría de la persona desarrollada. Claro, por eso decía que desde el punto de vista filosófico, psicológico, es decir, la capacidad de autoobservación lo da una personalidad madura, ya sea por el paso del tiempo que cuaja unos aprendizajes por pura vía experimental, o porque una mente activa lee, aprende y adquiere esa experiencia de una manera más rápida. Pero al final hay una madurez psicológica. Y luego, muy importante, en esa mirada hacia el interior, la mirada interna tiene 2 niveles. Uno, del tejado hacia el sótano, es decir, desde esa visión interior
desde esa visión interior hacia el propio yo, la mente, las emociones, el cuerpo, mirando hacia abajo, hacia la biología, y luego está hacia arriba, hacia los niveles que llamaríamos más transpersonales o espiritualistas, que es donde hablaríamos de la inteligencia transpersonal. Antes lo llamábamos espiritualidad, sí, o aspiración espiritual, o misticismo, pero ahora lo llamamos desde el punto de vista psicológico transpersonalidad, que es una cosa que cuando lo dices en una consulta, pues imagino que puedes cobrar más si lo dices así, y queda muy bien, y queda más progre. Bueno, entonces, en esta visión introspectiva es donde se pueden situar los místicos, las personas que buscan una trascendencia, a veces científicos que necesitan una profunda introspección para lograr captar eso que están intentando descubrir. Y ahora me gustaría poner un ejemplo al ordenador, pues, de inteligencia transpersonal. En Ávila, en el Palacio de los Verdugos, se está celebrando el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. De los Verdugos, verdugo único. Palacio de los Verdugos. Familia. No es que vaya usted para llegar allí y le vaya a pasar algo. Sí. No. Y la exposición se llama Las Moradas. Es una exposición de fotografía. Es muy interesante y quería poner el ejemplo de Santa Teresa pues como un caso de inteligencia intrapersonal. Absolutamente. Y no solo intrapersonal, la verdad es que es un personaje efectivamente. Esta es una de las fotografías de la exposición que ha sido quizás la más reconocida y la más valorada porque refleja muy bien el espíritu de Santa Teresa. Y te invito a comer si me descubres quién es la modelo, es una persona famosa, quién es la modelo que ha hecho de Santa Teresa. Espérate, ¿por qué? A ver, señor Esparza. Sí, la verdad es que efectivamente me resulta conocido el rostro, pero... Que te vas a quedar sin comer. No te preocupes, aquí todo el mundo me debe una comida, es decir, que hago una transferencia y se acabó. ¿Quién es? No te lo, si no lo has descubierto, no te lo puedo decir. Es mi mujer. Por eso no lo he descubierto. Bueno, y ahora que se fijen los espectadores en el orbe de cristal que está en la mano, vamos a hacer un primer plano. Sí. ¿Qué es lo que logras ver? Mira, las murallas de Ávila. Las murallas de Ávila. Acabo de anular la invitación a comer también. Muy bien. Podemos salir. Salimos del ordenador, fantástico. Bueno, esta fotografía recrea muy bien esa visión interior, las moradas. Santa Teresa habla de las moradas de algo que hay más allá, en otro plano dimensional, y ya estamos hablando de cómo el individuo puede mirar hacia dentro de sí, puede mirar hacia afuera en lo que llamaríamos la observación de la realidad, de la cual podemos hacer un aprendizaje y ya a partir de ahí elaborar un conocimiento, una ciencia, pero luego podemos mirar hacia adentro, hacia niveles de conciencia o niveles de ser más altos, donde hay un mundo que descubrir y que ese es el objeto de investigación o de exploración de los grandes místicos e inspirados. Pues ahí queda eso. Nos vamos a ir al informativo de la 1 en Radio Intereconomía. Muy bien. Fran, un placer. En septiembre lo haremos. En septiembre lo haremos. Aquí te dejo una lista de los 23 programas que hemos hecho hasta ahora, desde enero. ¿23 ya? 23. ¡Qué barbaridad! Mira. Hemos tocado una variedad de temas que van desde del estrés a la empresa, a la inteligencia, a la motivación. Mira. Para que nos demos cuenta de todos los mensajes interesantes y positivos que hemos transmitido. Y a partir de septiembre, no pasa el tiempo, más. Y con novedades. Noticias. Volvemos dentro de un ratito aquí en la redacción abierta de Intereconomía. Hasta lo mismo. Adiós. Muy bien.